Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este último día también de este mes de junio, queridos amigos. Estamos en el 13º domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor a través del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él también tienen para padecerla. Queridos amigos, qué hermosa esta narración del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 1, del versículo 13 al 15 y luego capítulo 2 del 23 al 24. Primero lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la aranducatina? Porque ñandeo cuando con aña ñandúa lleva peñandere coepe. A pepe la ñandeña ponanduanas allá evana va ere peñande yara la ñandembohueque comundo apeari. Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes, de sus hijos. Mara la ñandillara ñandembohueque lleva no es para perdernos. Algo puca de hoga, no ya sufrió lo que sea. No. Lo que Dios hace es darnos todas las cualidades, todas las riquezas, la inteligencia para utilizar y para hacer bien las cosas. A pegar la ñandenda ya apoya, ya perder 6-0, se siempre pega 6-0. Da ya a ver la mundial, 6-0 ya perder. ¿Por qué, queridos hermanos? Y justamente porque no estamos organizando nuestra vida de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a los valores de Dios. Siempre nos estamos esquivando, siempre estamos haciendo lo que nosotros queremos, no nos metemos en serio. Y entonces dice, todo lo que Dios hizo es bueno, dice. No hay en ellas ningún veneno mortal y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra. No me eñan de un veneno, ¿verdad? ¿Se acuerdan el Evangelio también? Si un hijo le pide un huevo, no le va a dar un escorpión, no le va a dar un alacrán. Si alguien le pide algo, no le va a dar una serpiente, a bella. Porque y si ustedes dicen que de cierta manera son limitados, imagínense lo que Dios quiere de ustedes, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de nuestra sociedad. Porque la justicia es inmortal. Eso es lo que tenemos que buscar entonces. La justicia es lo que siempre buscan, la realización y la planificación del hombre. Así que sé yo que fuera, yo creo que en la peña de Yara, en serio, a pecha, ya verú a ver como mundo a ver, ari, peña de Yara, o me ema va que hoy ñandebe, llamo pununun, llamo vaga lleva, llamo ingue peña de tu hume, y entonces ofrecer, ya para que vivamos felices como Dios nos pide. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.